Bueno, perdón, buenos días. Ando un poco malo de la garganta, pero vamos a ver. Iniciamos Buenos días, no se la preocupe. clase. Les voy a pedir que me colaboren en la lectura, porque fíjense que ayer estaba dando una capacitación de ley de procedimientos administrativos, pero al final de la capacitación me quedé sin voz. Es suerte que ya la había terminado, pero hoy amanecí mudo. Ahí porque me hicieron unos tecitos de algo por ahí, ¿verdad? Y logré recuperarme un poco. Vamos a ver si podemos. Bueno, ustedes me van a colaborar, ¿verdad? Bueno, estábamos en la quiebra, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla. Este día vamos a resolver el parcial, vamos a comentar sobre el parcial de 7:30 en adelante. Ahí me recuerdan, oyen. Vaya, vamos a platicar en este momento sobre la quiebra. Era lo que estábamos viendo, ¿no? Vaya, ¿cuál es el fundamento de la declaratoria de quiebra? O sea, lo que justifica el juicio universal de quiebra. Bueno, la existencia de una situación económica difícil del comerciante, ¿verdad? Es decir, que el comerciante ha cesado en el cumplimiento de sus obligaciones, y ese motivo es el que genera la demanda respectiva. Es decir, puede ser el propio comerciante, como decíamos la vez pasada, pueden ser los acreedores, incluso puede ser el Ministerio Público. Obviamente que la declaratoria de quiebra se hace por medio de una resolución judicial. Debe existir una resolución de un juez, ¿verdad? Pero lo que origina esa resolución o esa sentencia, mejor dicho, esta sentencia del juez es precisamente la situación difícil en que se encuentra el comerciante, es decir, el hecho de haber cesado en el pago de sus obligaciones líquidas. Eso es lo que genera el juicio universal, el cual culmina con una declaratoria de quiebra, con una sentencia judicial emitida por la autoridad competente. Bueno, en este caso sería el juez de lo civil y mercantil. Antes de que existiera el Código Procesal Civil y Mercantil, teníamos la ley de procedimientos mercantiles y habían jueces mercantiles. Es decir, que existían jueces civiles y jueces mercantiles. Entonces, estamos hablando que el motivo que inicia la demanda es precisamente la situación difícil del comerciante, que no es capaz de cumplir con sus obligaciones. En ese sentido, se inicia el procedimiento y culmina con una declaratoria de quiebra. El objetivo de esta declaratoria de quiebra es proteger a los acreedores. Ahora bien, hay un lapso, hay un periodo entre la cesación de pagos y la resolución o sentencia por la cual se declara la quiebra. Parece que hay alguien. Bueno, fíjense que voy a tomarles la fotito porque
Se me había olvidado. Permítanme. Bueno, gracias. Disculpen que me costó un poco tomar la foto. Vaya, algo tan fácil, ¿verdad? Pero así es. Vamos a leer las disposiciones legales. Entonces decíamos que existe una resolución por medio de la cual, una resolución judicial por medio de la cual el juez competente, lo civil y mercantil, declara el estado de quiebra del comerciante. Y también hablamos de que la declaratoria de quiebra genera una serie de obligaciones del comerciante a favor de los acreedores. Y esta declaratoria se retrotrae hasta desde el momento en que el comerciante cayó en esa situación difícil, es decir, cuando cayó en cesación de pago. Y a eso se le denomina retroacción de la quiebra. Es el periodo o el lapso de tiempo entre la cesación de pagos y la sentencia emitida por el juez, por medio de la cual se declara la quiebra. Es lo que se denomina periodo de retroacción de la quiebra. Vaya, les voy a pedir que me hagan el favor de leer de los artículos 506, 503 al 506 y del 507 al 511. Bueno, así voy a descansar un poco la voz yo, ¿verdad? Permítanme, lo voy a poner. Se escucha, Lick. Sí, permítame. Permítame, voy a poner acá las disposiciones del 503 al 506. Hágame el favor, entonces. Comienzo, si quiere. Sí, por favor. Capítulo 2. Sus efectos en las personas del quebrado. Artículo 503. El quebrado queda privado de la administración y la disposición de los derechos patronales e inhabilitado por el desempeño de su cargo mercantil. De sus derechos patrimoniales, ¿verdad? El quebrado queda privado de la administración y disposición de sus derechos patrimoniales e inhabilitado para el desempeño de sus cargos mercantiles. Es decir, que pierde la administración de su empresa.
y no puede ejercer el comercio. Eso significa, porque van a nombrar un síndico de quiebra que va a ser bueno, esto lo nombran los acreedores y este va a ser el representante ante los acreedores por el pago de las deudas y para representar en el juicio respectivo en materia judicial al quebrado. Alguien que me lea el 504, por favor. Si gusta se lo leo, Alec. Hágame el favor. Artículo 504. La quiebra puede ser fortuita, culpable o fraudulenta y se considera fortuita mientras no haya sido calificada culpable o fraudulenta por el juez de comercio competente. El inciso segundo. Ejecutoriada la sentencia en que se califica la quiebra como culpable o fraudulenta, el juez de comercio está obligado a dar cuenta inmediata de su resolución al fiscal general de la República para que bajo su responsabilidad personal promueva las acciones penales que sean procedentes. Inciso tercero. La información que el juez de comercio debe proporcionar al fiscal contendrá en su caso los nombres de los directores, administradores, liquidadores, representantes legales, factores o apoderados de la empresa quebrada, a fin de que se ventile la responsabilidad penal que pudiera caberles. Vaya, ya hablamos de la quiebra fortuita, culpable y la fraudulenta. Aunque aquí dice la ley o fraudulenta, pero son cosas diferentes, ¿no? Culpable o fraudulenta. Culpa es negligencia. Y cuando hablamos de fraudulenta, hablamos de dolo, mala intención, ¿no? Vaya. Y artículo 505. Alguien que me lo lea, por favor. Yo, licenciado. Bueno, Artículo gracias. 505. Los cómplices de los quebrados serán condenados por el juez de comercio sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurran. Primero, a perder cualquier derecho que tengan en la masa de la quiebra. Segundo, a reintegrar a la misma masa los bienes y derechos cuya sustracción hubiera determinado su responsabilidad con interés e indemnización de daños y perjuicios. ¿Y quiénes serían los cómplices? Todas aquellas personas que han colaborado con el comerciante, porque cuando hablamos de quiebra, hablamos también de quiebra fraudulenta. A veces el comerciante, para evadir el cumplimiento de sus obligaciones con los acreedores, en forma malintencionada, se declara en quiebra. Y hay personas que le colaboran. Entonces, estas personas también tendrán sus consecuencias legales. Básicamente los están excluyendo de la posibilidad de participar en caso de que ellos sean acreedores de la distribución de la masa del quebrado. Alguien que me lea el 506. Se lo leo, Alec. Hágame el favor. Artículo 506. Aunque en la sentencia penal no se exprese, esta producirá los siguientes efectos mercantiles respecto a las personas declaradas responsables de quiebra culpable o fraudulenta. Literal A, incapacidad para ejercer el comercio por el tiempo que dure la condena. Y literal B, incapacidad para ejercer cargos mercantiles durante el mismo tiempo. Vaya, aquí estamos hablando de que le van a quitar la autorización para ejercer el comercio. Además, le van a quitar la autorización para administrar su propia empresa. Como les decía, van a nombrar un síndico de quiebra y esto lo van a nombrar los acreedores que se van a reunir para esos efectos. Vale, leamos el artículo del 507 en adelante. Si gusta, continúa, Alec. Vaya, la señorita y después usted, por favor. De acuerdo.
Capítulo 3. Sus efectos en el patrimonio del quebrado. Artículo 507. El quebrado conservará la libre disposición de, número 1, los derechos estrictamente relacionados con la persona, como son los relativos al estado civil o político, aunque tengan un contenido patrimonial derivado de dicho estado. 2, los derechos sobre bienes ajenos que no sean transmisibles por su naturaleza o para cuya transmisión sea necesario el consentimiento del dueño. 3, las ganancias que el quebrado obtenga después de la declaración de la quiebra por el ejercicio de actividades personales. El juez puede limitar la exclusión tomando en cuenta las necesidades del quebrado y de su familia. 4, las pensiones alimenticias dentro de los límites que el juez señale de acuerdo con lo indicado en el ordinal anterior. Y 5, los bienes que sean legalmente inembargables. Vaya, aquí estamos hablando de algunos bienes que están exentos, ¿verdad? Exentos de que puedan ser embargados. Y básicamente hace referencia a los efectos personales del quebrado. Es decir, todos aquellos ingresos, gastos, recursos que obtenga para subsistir él y su familia. Entonces, aquí estamos hablando de que la ley también protege al menos que pueda los ingresos mínimos que le puedan servir para subsistir. Hablamos de pensiones alimenticias, los bienes que sean inembargables, el salario es inembargable hasta cierta cantidad, los derechos estrictamente relacionados con la persona y los bienes ajenos, porque a veces los comerciantes alquilan maquinaria, alquilan el local o para ejercer el comercio, vehículos, pues esos bienes tampoco pueden ser objeto de embargo. El 508. Artículo 508. Los actos de dominio o administración que haga el quebrado sobre los bienes comprendidos en la masa, desde el momento en que quede firme la sentencia de declaración de quiebra, carecen de validez frente a los acreedores. A pesar de lo dispuesto en el inciso anterior, cuando la masa se aproveche de las contraprestaciones obtenidas por el quebrado, los actos de que proceden serán válidos. Bueno, aquí estamos hablando de aquellas situaciones en las cuales el quebrado, para eludir el pago de sus obligaciones, realiza una serie de actos de dominio sobre los bienes que están embargados ya, ¿verdad? O sea, porque como está en estado de quiebra, pierde la administración de sus bienes, no puede ejercer el comercio y queda a disposición de los acreedores. Vaya, leamos el artículo 509. Artículo 509. Sí, por favor. Los efectos de la quiebra se retrotraen a la fecha de cesación de pagos, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimientos Civiles. Vaya, 510 y 511. Artículo 510. Licenciado, Sí, ¿qué es retrotraer? es cuando hablamos de retrotraer es que tiene efectos hacia el pasado. Es decir, O en este algunas caso, negociaciones anteriores. no. En este caso, desde el momento en que el comerciante cesa en el pago de sus obligaciones líquidas, en ese momento él se puede declarar en quiebra, o puede ser el Ministerio Público, o puede ser los acreedores. Luego es un proceso. Al final de ese proceso se emite una sentencia. Entonces, desde el momento en que él cayó en cesación de pago hasta el momento en que se declara quebrado por sentencia judicial, ha pasado un lapso de tiempo. Obviamente que la sentencia no es que hoy yo me declaro en quiebra y mañana la va a emitir el juez, va en un proceso.
donde se presentan pruebas, etcétera, etcétera. Al final de ese proceso se emite una sentencia. Entonces, cuando dice que se retrotraen, estamos diciendo que los efectos de la quiebra se dan desde, hay un periodo entre la emisión de la sentencia, o más bien entre la cesación de los pagos y la emisión de la sentencia. Entonces, se retrotraen hasta el momento en que cayó en estado de cesación de pago. A eso se refiere. No sé Gracias. si... Vaya, 510, por favor. Artículo 510. Los representantes de la quiebra sustituyen al quebrado en los juicios que estuvieran iniciados por o contra este, al momento de la declaración de quiebra, siempre que tales juicios tengan contenido patrimonial. Vaya, el 511. Artículo 511. La sentencia que declara la quiebra pronunciada en el extranjero produce efectos en El Salvador, siempre que reúna los requisitos exigidos por el Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, los acreedores domiciliados en El Salvador tienen preferencia sobre los acreedores domiciliados en el extranjero. Cuando dice que tienen preferencias en cuanto al pago de las deudas que tiene el quebrado en El Salvador respecto de los extranjeros. Vayamos a continuar acá. Durante el periodo de retroacción, es decir, el periodo entre la cesación de pago y la sentencia que se emitió, que emite el juez, donde lo declara en quiebra al comerciante, se consideran hechos en fraude de acreedores. O sea, puede ser que el comerciante realizó una serie de actos, como les decía, encaminados a evadir el pago de sus obligaciones. Entonces, por eso la ley presume estas situaciones. Por ejemplo, los actos, ¿sí? En el 511 dice la sentencia que declare la quiebra pronunciada en el extranjero. Es decir, que puede ser una sucursal que esté en el país, pero si su matriz la declaran en quiebra en el extranjero, ahí entra el concurso ya local. Que tiene efectos. Cuando tiene, obviamente que tiene que tener, como usted dice, sucursales en El Salvador. O sea, debe estar autorizada. Es que las sociedades extranjeras, ya sea que tengan un establecimiento abierto al público, los sucursales aquí en El Salvador deben estar autorizadas por el Registro de Comercio para ejercer el comercio en nuestro país. Obviamente que si cae en quiebra una empresa extranjera, los efectos se van a proyectar hacia El Salvador con los acreedores salvadoreños. La ley tiende a proteger a los comerciantes nacionales, a los acreedores. Entonces, por eso ellos tienen preferencia en el pago de los créditos, pero en relación con los bienes que están en el país. A eso se refiere. Acuérdense que aquí hay un montón de empresas extranjeras en El Salvador que tienen sucursales en el país y que ejercen el comercio, pero deben estar autorizadas por el Registro de Comercio y son supervisadas por la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Bueno, de sociedades y obligaciones mercantiles. Vaya, entonces decíamos que aquellos actos a título gratuito que realice el comerciante, esos se van a considerar que han sido con mala intención de evadir sus responsabilidades y por eso se considera que son en fraude de los acreedores. Los que realizan títulos onerosos, pero que sean a precio inferior que el de mercado o abajo del costo, también se consideran actos fraudulentos. Los pagos anticipados que haga de obligaciones no vencidas
cuando quiera favorecer a otros comerciantes. Acuérdense que leímos ahí una disposición en la cual se establece que los cómplices también tienen consecuencias. Puede ser que el comerciante quiera favorecer a uno o dos acreedores en detrimento de los demás. Obviamente que esto se debe de probar y por eso es que nombran un síndico de quiebra. Por eso le quitan la administración al comerciante de sus bienes y lo inhabilitan para ejercer el comercio mientras dure la situación de quiebra o hasta que se liquide completamente si es una sociedad, la sociedad, o si es una empresa individual, la empresa, hasta que se paguen todas las deudas. Hasta entonces. Y que queden satisfechos los acreedores. Obviamente que es bien difícil que se pague el 100% de la deuda. Es decir, que los acreedores reciban a satisfacción el 100% de la deuda. Porque ahí se les va a pagar en proporción al patrimonio que ha quedado y en proporción al monto de su deuda. Si tienen suerte, van a recuperar el 100% de la deuda. Si no, se tienen que conformar con lo que proporcionalmente les corresponda. Ese es el papel que realiza el síndico de la quiebra. Los pagos de deudas vencidas hechos con especies diferentes a las adeudadas, salvo que el interesado Licenciado, pruebe su buena fe. Ajá. perdón, ahí con lo que Sí. acaba de decir, con la liquidación del saldo o la masa que queda, es decir, bueno, hay prelación de pago, ¿verdad? Los empleados llevan la primera, entiendo, y posterior a esto, harían a prorrata lo que quede que pueda distribuir entre todos los acreedores documentados. O sea, En ahí es forma donde dice usted proporcional. que probablemente solo reciban una parte de acuerdo a lo Sí. que tienen para distribuir. Ese El sería el patrimonio. procedimiento. Sí, el patrimonio, sí. O sea, el Ok. patrimonio se va a dividir en forma proporcional al número de acreedores o deudas que se tengan. Y puede ser que no alcance, o puede ser que sí, ¿verdad? Ese es el riesgo cuando un comerciante cae en quiebra. Es decir, imagínense que hay 10 acreedores y la deuda ronda por los 100 millones y el patrimonio que tiene el comerciante es 70 millones. En ese caso no van a recuperar el 100%, porque se va a sacar un promedio, un porcentaje. ¿A cuánto Es de corresponde 70. la deuda? ¿Sí? Imagine que son 70 millones el patrimonio y debe 100. Son 10 acreedores. Ahí se va a prorratear ese patrimonio entre esos, el porcentaje que le corresponda a cada acreedor. Y eso es lo que va a obtener. Pero si tiene suerte, el monto de las deudas son 100 millones y el patrimonio es 100 millones, van a recuperar el 100%. Ahí lo que hay que hacer es una proporción. ¿A cuánto? Yo tengo imagínense, a mí me deben 20 millones de esos 100 millones. ¿A cuánto me corresponde a mí? ¿Cuánto es mi porcentaje? Ajá, ¿cuánto sería 20 entre 100? A ver. 20%. 20%. Y solo son 70 millones. Multiplique el 20% de 70. ¿Cuánto le da? 14. 14,000. Ajá. Entonces, dígame usted, en realidad debe ser 1.4 millones, ¿no? Dígame usted, aquí lo estamos haciendo bien simple, bien sencillo, ¿no? Porque ahí hay que, los créditos, la prelación de créditos hay que respetarla, ¿no? Hay que descontar algunas obligaciones que hay que pagar primero y luego hacer la proporción. De eso se encarga el síndico de la quiebra.
Por ejemplo, aquí en el número 5 vemos las hipotecas, ¿no? Las prendas. Cuando vimos la prelación de créditos, bueno, en civil 3, la prelación de créditos, ¿qué categoría tiene la hipoteca? No se recuerdan. Eso está en Código Civil. ¿Se recuerdan la categoría? Tenemos créditos de primera categoría, de segunda categoría, de tercera y la última categoría es la cuarta. Cuarta categoría se satisface con lo que sobró. La hipoteca es de tercera categoría. Entonces, las deudas hipotecarias se van a satisfacer con el monto del crédito que respaldan. Pero si no alcanza, entonces esa parte restante se va a sumar a la masa también. Entonces, como aquí hay que hacer primero los pagos hay que respetar la prelación de crédito. Entonces, si no alcanza, se suma a la masa patrimonial y eso es lo que se les va a pagar. Bueno, veamos aquí. Leamos del artículo 537 al 542. Buscar acá. Háganme el favor de leer, así me ayudan con la voz, porque yo estoy un poco. Le leo, Lick. Háganme el favor. Artículo 537. Los actos del quebrado hechos en fraude de acreedores carecen de validez ante la masa, sean anteriores o posteriores a la declaración de quiebra. Si el acto es oneroso, será necesario que el tercero que intervino en el acto haya tenido conocimiento de la defraudación. Vaya, aquí estamos hablando de aquellos actos malintencionados con el objetivo de evadir el cumplimiento de su obligación. El 538. Artículo 538. A partir de la fecha a que se retrotraigan los efectos de la quiebra, se presumirán realizados el fraude de acreedores, sin que se admita prueba en contrario. Romano primero. Los actos a título gratuito y los onerosos en que la prestación recibida por el quebrado sea evidentemente de valor inferior a la suya. Romano segundo. Los pagos de obligaciones no vencidas hechos por el quebrado con dinero, títulos, valores o de cualquier otro modo, si los terceros devolvieran la masa, los que hubieran recibido del quebrado podrán solicitar el reconocimiento de su crédito cuando sea procedente. El descuento de sus propios efectos hecho por el fallido se considerará como pago anticipado. Gracias. Vaya, hoy el 539. Se lo leo, Lick. Hágame el favor. Artículo 539. Se presumirá hechos en fraude de acreedores si se realiza a partir de la fecha de la retroacción, salvo que el interesado pruebe su buena fe. Romano primero. Los pagos de la deuda vencida hechos en especie diferente a la que correspondiere, dada a la naturaleza de la obligación. Romano segundo. La constitución de los derechos reales sobre los bienes del quebrado en garantía de obligaciones anteriores a la fecha de la retroacción para los que no se hubiere convenido dicha garantía o con motivo de crédito, préstamos en dinero, efectos Mercancía. o mercancías anteriores o de fechas indicadas, cuya entrega no se verificare de presente al tiempo de otorgarse ante el notario la obligación. Vaya, fíjense que en el artículo 38
está hablando de fraude y no admite prueba en contrario. Las ventas a título gratuito, pago de obligaciones no vencidas, aquí para favorecer a determinados acreedores. En el 539 sí admiten prueba en contrario. Debe demostrar que existió buena fe. Aquí los pagos de deudas vencidas hechos en especie, diferente a la que correspondiere, dada a la naturaleza de la obligación. ¿Qué será el pago en especie? Buenos días, licenciado. Sí, buenos días. Prácticamente es aquel pago que se realiza con otros bienes, no exactamente con efectivo, sino Ajá. que con otros bienes. Sí, puede ser con bienes materiales. Vaya, leamos el artículo 540. Licenciado, y ahí entrarían casas y propiedades. Sí, vaya, y es que al final, cuando la masa patrimonial está constituida no solo por dinero en efectivo, lo más probable es que no tiene dinero en efectivo, porque ha cesado en el pago de sus obligaciones. Lo que tiene son bienes y estos hay que subastarlos, propiedades, etcétera. Entonces, al final, lo que se hace es, se subastan los bienes y con lo que se obtenga de esa subasta, se pagan las deudas. Eso es lo que se hace. Pero puede suceder también que el comerciante tenía una deuda anterior a la cesación de pago y que ya había pactado pagarle en especie con una casa, por ejemplo. La deuda era de 30,000 y le paga con una casa que vale 30,000. Hacen la escritura ahí y de esa forma le pagan. O a veces se paga una parte en efectivo y una parte en especie. O lo que se denomina permuta también, ¿verdad? O compraventa, va a depender, ¿verdad? Si el valor del bien es superior al efectivo, permuta. Si es inferior al efectivo, compraventa. Así dice la ley. Artículo 540. Artículo Artículo 540. Se presumen el fraude de acreedores los pagos, actos y enajenaciones hechos a título oneroso a partir de la fecha de retroacción, si el representante o cualquier interesado prueba que el tercero conocía la situación del quebrado. Gracias. La señorita que me lea el 541. Artículo 541. Siempre que se procede a devolver a la masa algún objeto o cantidad, se entenderá, aunque no se exprese, que deben devolverse también sus productos líquidos e intereses correspondientes al tiempo durante el cual se disfrutó de la cosa o dinero, salvo los casos de buena fe. Por ejemplo, tiene una casa, el quebrado, que la está alquilando. Entonces, solo debe devolverla el bien, sino que lo que ha producido ese alquiler. En el lapso entre cuando ha sido declarado en quiebra hasta la fecha de la cesación de pago, que es la retroacción. Debe devolver los frutos también que produce ese bien. Artículo 542. Licenciado, yo Yo lo tengo una leo. pregunta. Sí. En esto que usted nos acaba de explicar, donde dice que de la masa y que se paga la situación del alquiler y todo lo que en este se produjo,
En esta garantías también se adquieren también las deudas que digamos que se sufragaron, así como el pago de agua, de luz, teléfono, y se mezcla para hacer un solo monto, Sí, o solamente literalmente esos pagos. Son gastos comunes, ¿verdad? Que hay que liquidar, ¿verdad? Hay que liquidar. Bueno, obviamente que Pues obviamente se le dio mantenimiento al sí, lugar que se alquiló, ¿verdad? sí, imagínese, es un empresario que tiene una empresa industrial Ujú. y sigue operando la empresa. Obviamente que hay que pagar la energía eléctrica, el agua. Esos son gastos que el síndico de la quiebra debe considerar. Porque lo otro es que el comerciante cerró operaciones. Definitivamente paró las máquinas, todo. Le llegaron a quitar la luz, todo eso. Pero como esos son gastos, digamos, de naturaleza común, hay que pagar eso. Y ya llegaron los recibos. Todo eso se le va descontando a la masa. De tal manera que el caso que estamos poniendo son 100 millones los que debe a los acreedores y solo tiene un patrimonio de 70, imagínense cómo se va a ir reduciendo ese patrimonio. Vaya, alguien que me lea el 542, una señorita lo va a leer. Sí, yo le voy a leer. Artículo 542. Si los bienes objetos de estos actos hubieran salido del patrimonio de quien los obtuvo en virtud de los mismos para ser adquiridos por un tercero de buena fe, podrá exigirse del primer adquiriente resarcimiento de daños y perjuicios, salvo que pruebe su buena fe. La misma responsabilidad recae sobre el que para eludir los efectos de la revocación hubiere destruido u ocultado los bienes objeto de la misma. Bueno, aquí se pueden dar gracias a una serie de situaciones, como que yo vendo un bien que se encuentra hipotecado o vendo un vehículo que tiene también, hay prenda y sin desplazamiento. Entonces, esas situaciones pueden hasta constituir delito. Pero a veces los comerciantes se desesperan y hacen una serie de actos encaminados a no cumplir. Lo mejor es cumplir con las obligaciones. Eso es lo mejor. Lo contrario, puede suceder que posiblemente pueda incurrir hasta en un delito el comerciante. Bueno, aquí habíamos leído el artículo 507, que hay determinados bienes del comerciante que por la naturaleza de los mismos, o sea, tampoco se puede dejar en la calle al comerciante, es decir, no permitirle que realice sus gastos de vida. Entonces le estaríamos vulnerando sus derechos constitucionales. Entonces el comerciante tiene derecho a tener los bienes mínimos necesarios para subsistir él y su familia. Y eso sería como el embargo, con las mismas reglas, que dice que en el embargo se le puede quitar todo menos aquellas Sí, cosas es que que eso pueden es. utilizar de orientación de trabajo, ¿Sí? herramientas, que le sirven como modo de sobrevivencia. Sí, es que a eso nos estamos refiriendo precisamente. Es decir, esos bienes, el juez no los toca, no son embargados, porque le sirven al comerciante para subsistir. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, un médico tiene una empresa farmacéutica, tiene su clínica, le van a embargar todos los bienes de la empresa farmacéutica, pero él alquila un local donde tiene su clínica, que es lo que le sirve para subsistir. Entonces el juez va de una manera razonable
porque ahí van a valorar cuánto es los ingresos que obtiene en esa clínica y cuáles son los ingresos necesarios para subsistir. La diferencia sí se la van a embargar. Vaya, aquí tenemos algunos ejemplos. Los bienes de carácter estrictamente personal, aunque tenga contenido patrimonial, está hablando del usufructo. El usufructo es una figura jurídica en donde una persona, el nudo propietario, es el dueño del bien, el mero nudo propietario, y el usufructuario es el que disfruta de la cosa, percibe los frutos. Ese tipo de bien no se considera de entrada que no es de él, pero los frutos que obtienen le pueden servir para subsistir al comerciante. Por ejemplo, los bienes ajenos. A veces el comerciante tiene bienes alquilados o bienes que están en comodato, es decir, son bienes que no son de su propiedad. Eso tampoco no se puede tocar. El usufructo vitalicio. ¿Y ese cuál es? El usufructo vitalicio. ¿Cuál será? El que gozará hasta que la persona fallezca. Sí, hasta que muere la persona, porque el usufructo se puede establecer por un plazo determinado, 30 años, o puede establecerse un usufructo vitalicio, o sea, mientras viva la persona, sin perjuicio de los derechos de los herederos. En las pensiones, por ejemplo, la pensión que perciba, imagínense que el quebrado, el comerciante quebrado, es una persona que trabajó muchos años como asalariado, establecieron una pensión y goza de esa pensión. Eso no lo van a embargar. Las ganancias obtenidas por el quebrado en actividades personales distintas del comercio, aun cuando fueran percibidas después de la declaración de quiebra. El caso del médico que les decía, el abogado, el contador, un profesional que presta servicios y que esos ingresos les sirven para subsistir. Es decir, es necesario que la persona pueda obtener ingresos para sufragar sus gastos personales y de familia. Obviamente que aquí el juez, les decía yo, va a valorar, porque puede ser que, imagínense que la clínica mensualmente obtiene $15,000 y en realidad él necesita $5,000. Obviamente que 10,000 se los van a embargar. El juez va a valorar y para eso se hacen peritajes. Y hacen peritajes. No es a ojo de buen cubero del juez, ¿va? No, tiene que nombrar peritos. El síndico de quiebra es el que se encarga en realidad de establecer, ¿no?, de administrar los bienes y de garantizar el pago de las deudas y de ejercer todas las acciones judiciales que correspondan. Decíamos las pensiones, los salarios, en la cuantía que son inembargables. Y todos aquellos gastos, porque puede suceder también que la persona tenga ciertos gastos fijos, es minusválido, por ejemplo, o tiene de estas enfermedades que son muy comunes actualmente, la diabetes, hipertensión arterial,
que tenga gastos médicos mensuales. Esos gastos también se le deben de respetar, esos ingresos. Que obtenga los ingresos necesarios para subsistir. Entonces, lo demás es embargable. ¿Y por qué se le embarga? Porque ese patrimonio de 70 millones que tiene deuda de 100, el ejemplo que estamos poniendo, va a servir para pagar las obligaciones que tiene el comerciante. Para eso va a servir. Hay que pagar esas obligaciones. Entonces, todas las personas, todos los acreedores deben de inscribirse en la quiebra. O sea, es un procedimiento judicial y ellos nombran a un síndico que es el que va a administrar ese patrimonio y se va a encargar de hacer la liquidación respectiva, de efectuar esos pagos. Entonces decimos que lo que sucede es que los bienes del quebrado se van a subastar y lo que se obtenga del producto de esas subastas va a servir para sufragar los créditos a todos aquellos acreedores que están inscritos en la quiebra. Obviamente, como ya lo dijimos, deudas por 100 millones, patrimonio de 70 millones. Por eso al patrimonio hay que descontarle, hay que respetar la prelación de crédito y hay que descontarle todos aquellos gastos generales y comunes que sirven para el mantenimiento del mismo patrimonio. Ahí estamos hablando de agua, luz, teléfono, todo eso, que son gastos que son indispensables. Y se va a pagar en forma proporcional al monto de la deuda que tenga cada acreedor. Se va a hacer una proporción. Bueno, usted a usted le deben 10 millones y son 70 millones los que se disponen. Y ahí se va a ir viendo. Pero se va a sacar el problema. Bueno, las deudas son 100 millones. A usted le deben 10, vamos a sacar la proporción. Bueno, 20, habíamos dicho 20%. O sea, a usted se le debe un 20%. Y lo vamos a multiplicar por el patrimonio. Así vamos a hacer. De eso se va a encargar el síndico de la quiebra. Entonces, decimos que lo más probable es que si el patrimonio es inferior a las deudas, lo que va a suceder es que los acreedores no van a obtener el 100% del monto de su deuda. Pero de eso a nada hay una gran diferencia. Y pues decimos aquí que también se deben de respetar los créditos que están respaldados por garantía. Aquí se respeta la prelación de crédito. Créditos hipotecarios, créditos prendarios. Se descuentan de la masa, pero si no alcanza la masa, estos se deben de inscribir en la quiebra también, ¿no? Para que se les pague de la manera proporcional que corresponda. Y luego que se subastan los bienes, se paga, en el caso de los créditos hipotecarios, que tienen preferencia, la casa, se vende la casa y con eso se le paga al acreedor hipotecario. Imagínense que la deuda es de 100,000 y la casa, el precio de mercado es $150,000. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se le pagan los 100,000 y los $50,000 que han sobrado ahí se suma a la masa del quebrado, para pagarle a los demás acreedores. Ahora sí, imagínense que hubo por un temblor, por un terremoto, la casa ha quedado deteriorada y vale 50,000. Qué bien difícil que eso pase.
pero aquí estamos en algo hipotético. Y debe 100,000, entonces se le van a abonar 50,000 y la diferencia que quede de ese acreedor se va a sumar, se va a inscribir en la quiebra y va a seguir la suerte de los demás acreedores. Sé que ahí ya no le alcanza la preferencia. La preferencia le alcanza con la venta del bien hipotecado. Pero si la hipoteca no alcanza, por el diferencial se va a sumar a la quiebra. Entonces estamos diciendo que los acreedores se reúnen, hacen junta, todos los que están inscritos en la quiebra, y ellos toman decisiones. La primera decisión que van a tomar es nombrar un síndico de quiebra. Y esta persona debe cumplir con ciertos requisitos que están establecidos en el Código de Procedimientos Civiles, en el artículo 692 y 693, lo vamos a buscar. Veamos, 692. Alguien que me lea los dos artículos, 692 y 693 del Código de Procedimientos Civiles. Artículo 692. El síndico deberá ser un abogado de reconocida probidad y competencia, que no tenga interés personal o directo en el concurso. Artículo 693. La designación del síndico y depositario se hará en votación nominal por los acreedores que concurren a la Junta, cualquiera que sea su número y el pasivo que representen. Quedarán elegidos los que hubieran obtenido a su favor mayor suma de capital, sea cual fuere el número de votos que presenten. Si resultaren electos 2 o más por igual suma de capital, se dará la preferencia al que hubiera obtenido mayor número de votos, y si también fuera igual el número de votos, se tendrá por elegido al que designe la suerte entre los que se hallen en este caso. Entonces vemos, gracias, vemos que lo elige la Junta de Acreedores. Sí, debe ser abogado, pero como sabemos, los abogados no somos expertos en cómo se llama, en sacar proporciones y todo. O sea, él se va a encargar de administrar ese patrimonio y va a auxiliarse de los profesionales, de contadores, ¿verdad?, especialistas en la materia, para hacer la proporción que corresponde, la parte, digamos, la liquidación, la matemática, pues. Ahí tiene que estar el auditor externo también, ¿va? Tiene que validar el auditor cuando estamos hablando de una liquidación. Y tiene que, el síndico de quiebra es el responsable y es el representante legal de ese patrimonio, de ese acreedor, de ese, ¿cómo se llama?, comerciante quebrado. Es el representante legal de la quiebra y es el que ejecuta la administración de esos bienes. Entonces, cuando hablamos de que él representa legalmente al quebrado, es porque al quebrado le quitan la facultad de poder administrar sus bienes y le quitan la autorización legal para poder ejercer el comercio. Entonces, básicamente lo atan de las manos. Tiene que responder con su propio patrimonio, y si ha cometido delito, va a responder por esos delitos. Acuérdense que en materia penal se debe de individualizar la persona, debe establecerse con base al principio de culpabilidad
dolo o culpa. Entonces, el que se encarga de efectuar la liquidación del patrimonio es el síndico de la quiebra. Y él es el encargado de efectuar la venta de los bienes. Bueno, básicamente él es el encargado de garantizar que se pague a los acreedores. Eso es. Él se encarga de la subasta, etcétera, etcétera. Realiza todas aquellas actividades de carácter administrativo necesarias para dar cumplimiento al pago de las obligaciones para liquidar ese patrimonio en favor de los acreedores. Eso es lo que hace el síndico de la quiebra. Vaya, y vamos a hablar del parcial, ¿verdad? ¿Se recuerda? Vamos Sí, a ver aquí el parcial. Bueno, miren, estaba fácil. Yo creo que algunos pues se equivocaron. Es que a veces yo observo cuando reviso la aula virtual, ¿verdad? Veo yo ahí que hay personas que quizás porque por el trabajo, no sé, alguna situación especial sucede ahí, que uno ve el tiempo, 15 minutos, 20 minutos. Entonces ahí es bien difícil, pero me imagino que es la situación en la cual se encuentra la persona, que quizás en el trabajo no le permiten que esté en otras actividades o está con el celular. Es bien difícil, pero yo pienso que ustedes deben de ser cuidadosos. Si le dice, si el parcial está programado para 90 minutos, hágalo en 90 minutos. Usted debe estar seguro de lo que va a poner, porque si no, va a salir mal. No va a sacar buena nota. Entonces, eso es de considerarlo, porque sí, las preguntas son sencillas, pero a veces por la premura del tiempo, por la carrera en que se hace el examen, se comete algún error. Y en esos casos, pues, hay que ver esa situación también, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Vaya, les digo que yo hago el parcial, y lo vamos a ver en Word, luego lo subo a otro documento y lo subo al aula virtual. En el aula virtual, ahí cambia el orden de las preguntas. No solo de las preguntas, sino que de las posibles respuestas o posibilidades. A, B, C, por ejemplo, la A pues se hace C y así, ¿verdad? Así que puede ser que esto no coincida exactamente con lo que habíamos, lo que estaba en el parcial, ¿verdad? Vaya, la primera pregunta está bien fácil. Juan es un comerciante de 32 años, los cuales cumplió el 28 de marzo, habiendo constituido su empresa el 30 de marzo del 2015. Acude a sus servicios jurídicos y le consulta en qué fecha deberá renovar su matrícula de empresa mercantil. ¿Y qué habíamos dicho? Cuando son personas naturales es la fecha de su cumpleaños. Cuando son personas jurídicas, ¿qué fecha vamos a poner? cuando son personas jurídicas dentro del mes en que se inscribió la escritura de constitución en el registro de comercio, licenciado. Vaya, gracias. Eso es. Aquí estamos hablando de un comerciante individual. Entonces la respuesta correcta era el 28 de marzo de 2023. Ahí creo que todos estamos claros. Ahí no hay ningún problema. Entiendo que, supongo que la mayoría salió bien en esa pregunta. Vaya, vamos a ver la siguiente. Regina tiene su pequeño negocio de venta de granos básicos.
con un activo de 11.500. Ella quiere llevar sus negocios de manera legal. Por eso acude a sus servicios profesionales y le consulta si está obligada a llevar contabilidad formal. ¿Qué le asesoraría a usted? Vamos a ver qué respondieron ahí. A ver. Sí, está obligada a llevar contabilidad por sí misma o por persona de su nombramiento. Está obligada a llevar contabilidad por sí misma o persona de su nombramiento. ¿Quiénes no están obligados a cumplir las obligaciones establecidas en el Código de Comercio? ¿Qué empresas son? ¿O qué tipo de sociedades? ¿Te recuerdo? Los primeros artículos del Código de Comercio. Solo están obligados a inscribir, a sacar la matrícula de comercio y a ejercer el comercio de manera, bueno, en libre competencia, pero están obligados a llevar contabilidad por sí mismos o contratar a alguien. Que la obligación de llevar contabilidad es una obligación que está encaminada a establecer las obligaciones en cuanto al pago de tributos. ¿Verdad? Aquí ya entra en juego el Código Tributario, entra en juego también el Código Municipal, ¿verdad? La Ley General Tributaria Municipal. Vaya, esa era la respuesta. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿O hay alguien que no está de acuerdo? Bueno, entiendo que estamos bien ahí, ¿verdad? Juan tiene su empresa mercantil dedicada a la venta de productos básicos. Teniendo un activo de 35.000, está obligado a nombrar auditor externo. Pregunto. ¿Qué respondieron ahí? Vamos a ver. De 35 sí está obligado. Porque Sí. sobrepasa el umbral de los 34.000 que establece el Código de Comercio para nombrar el auditor externo. Ajá. Exacto. Una señorita ahí iba a hablar, escuché ahí. Ajá. ¿Quién es? Que no la veo. ¿Sí? No. Bueno, vamos a ver. Entonces tuvieron que haber respondido que sí está obligado a nombrar auditor externo. Bien que estaba bien fácil el examen. La otra pregunta, la 4. ¿Los libros de impuesto IVA son registros contables de carácter obligatorio conforme al Código de Comercio? ¿Qué respondieron ahí? En esa tengo mi duda yo porque yo puse que no, porque a mi entender son registros especiales que pide precisamente el Código Tributario, por requerimiento del Código Tributario. Ajá. Pero de acuerdo al parámetro del parcial está mala esa respuesta. Entonces, ahí esa es la única que yo tengo la consulta ahí, si en efecto son registros contables o como lo establece el Código Tributario en el 141, que son registros especiales. Quiero ver. Contabilidad. El inciso tercero, léame el inciso tercero usted del 435. El comerciante deberá llevar los siguientes registros contables: estados financieros, diario mayor y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por ley.
Ajá, y entonces, tiene el mismo criterio ahora. Para mí sí, porque incluso allá habla habla de la contabilidad en el Código Tributario, pero insisto, sí, ese es mi criterio, ¿verdad? Que son, de acuerdo al 141, son registros especiales. Incluso por la fecha que le da de que pueden ir desfasados los libros del IVA son 15 días. En cambio, la contabilidad podrá ir desfasada hasta 2 meses. Pero Vaya, ese, digo, es mi criterio. No, ajá. no necesariamente. Pero la cuestión legal es que veamos, una cosa es sus criterios personales y otra cosa qué es lo que dice la ley. Y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por ley. O por ley. Código tributario es una ley. Pero además, ¿qué sucede? Entiendo que usted trabaja de contador, ¿verdad? Pregunto. Sí, veo esa área. Ah, vaya, yo le pregunto a usted. ¿Qué sucede si los libros de IVA están completamente divorciados de la contabilidad? ¿Qué cree que va a pasar? Tiene problemas fiscales. Ajá. Porque El libro de ventas, imagínese, usted tiene ventas a consumidor final, ventas a contribuyentes, tiene exportaciones. La suma de esas ventas no lo coincide con la contabilidad. Sí, alguien iba a Buenos decir días. algo. Sí. Sí, buenos días. En relación a la pregunta del compañero, yo también en lo personal también tenía entendido por la parte contable de que los libros de IVA son libros especiales, porque así lo determina el Código Tributario y toda la materia tributaria. Ya en la parte mercantil, sí, el Código de Comercio lo determina como libros formales como libros formales contables, pero yo creo que nos vamos, bueno, quienes aplicamos contabilidad, lo vemos de dos enfoques diferentes. Entonces, igual las dos normativas lo determinan así. Ajá. Es que hay que diferenciar el enfoque financiero y el contable. Y El legal, quiero decir. el comentario que usted hace, que si podría haber un sesgo o alguna doble contabilidad, ya ahí sí creo que no se podría, porque no se puede llevar una doble contabilidad en una empresa, es decir, libros contables diferentes, libros especiales diferentes, no, porque prácticamente la contabilidad es una sola y sí, esos solamente son auxiliares o libros especiales que determinan una parte de la contabilidad, porque no todo es en la contabilidad de una empresa. Esos son registros especiales por cuestiones de ingresos y costos y gastos. Entonces, creo que quizás ahí igual la pregunta si nosotros tenemos un conocimiento un poquito más acertado en la contabilidad. Por eso quizás nos desviamos ahí, porque también el Código Tributario también lo determina así, y en la práctica también así se conocen. Correcto. Ajá. En este caso, yo le puse que sí son registros contables de carácter obligatorio. La pregunta es, ¿en qué me va a hacer, verdad? Primero que nada, analicé el código de comercio, ¿verdad? El inciso tercero que menciona. Segundo, en clase había mencionado usted que eran de carácter obligatorio. Creo que lo recalcó varias veces. Tercero, en el Código Tributario me basé en un artículo que mencionaba que los contribuyentes están obligados, si no mal recuerdo, a llevar los libros y registros contables que establezca la ley tributaria para que los registros reflejen la verdadera situación económica en sí financiera del contribuyente, ¿verdad? 141 Asimismo, creo que es del Código Tributario. ¿Sí? sí, si no me equivoco, sí. Asimismo, la ley de impuestos sobre la transferencia de bienes inmuebles y la prestación de servicios también establece esa obligatoriedad de llevar registros contables específicos. Siempre se toma en cuenta esa obligatoriedad, incluyendo el registro de compras y el registro de ventas, ¿verdad? Estos registros deben contener siempre información detallada sobre las transacciones realizadas, incluyendo el valor de las ventas o compras, así como el monto de impuestos y otros datos relevantes. Prácticamente, en conclusión,
se toma en cuenta varias veces y en varias leyes de que son obligatorios y deben ser llevados de manera clara, completa y detallada para que reflejen obviamente la verdadera situación económica y financiera del contribuyente, y precisamente esto es lo que le da la obligatoriedad para ponerlo así. Ese es mi punto de vista y de esa manera lo tomé yo en base a las leyes, ¿verdad? Y en base obviamente a que usted lo recalcaba bastante y creo, y si no mal recuerdo, lo puse en una diapositiva, si no mal recuerdo. Sí. Sigüenza Saldaña. Sigüenza Saldaña tiene la mano levantada. No se le escucha. Sí, estoy en un lugar no indicado, pero sí, con respecto a la respuesta de la pregunta. Bueno, no se le escucha. Bueno, perdón, sí, estoy Ajá. en un lugar que no da la señal, pero sí difería en la pregunta, porque me dejé guiar igual por lo de los libros de IVA, ¿verdad? Pero Ajá. Vaya, son registros obligatorios. ¿Quiénes los autorizan? Los contadores públicos. ¿Quiénes autorizan el libro diario mayor de estado financiero? Contadores públicos. ¿Dónde está eso? En la ley reguladora de la contaduría pública. Entonces, y en el Código de Comercio. Esa era la respuesta. Y lo que pasa es que aquí era una respuesta legal, ¿verdad? No era una respuesta contable. Entonces, aquí está, y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por la ley. Son libros contables obligatorios. Ahí vamos a continuar acá. 747. La respuesta es sí, son registros contables de carácter obligatorio. La otra pregunta es, Verónica acude al registro de comercio para solicitar una certificación de escritura de constitución de la sociedad del Tropical, de la cual es accionista, pagando los derechos respectivos y recibiendo la certificación solicitada. ¿De qué tipo de publicidad se trata? Pues aquí era la formal, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, ¿verdad? Vaya, luego tenemos aquí escritura pública en donde se cambia régimen de capital fijo a régimen de capital variable de una sociedad. Identifique el tipo de anotación marginal. Y era anotación marginal de modificación. Habían tres posibilidades. Anotación marginal de relación, anotación marginal de modificación y anotación marginal de cancelación. Entonces, es anotación marginal de modificación. ¿Estamos de acuerdo? sí. Vaya, siguiente. Se declara judicialmente la falsedad del título inscrito en el registro de comercio. Identifique el tipo de inscripción. Cancelación. Cancelación, ¿verdad? Estamos bien ahí, ¿verdad? Solo ha sido el de la contabilidad el que ha generado. Tienen por objeto evitar aquellas maniobras que, debido a la actividad competitiva entre los distintos comerciantes, tienden a eliminar un competidor. Límites a la actividad mercantil. Límites a la actividad mercantil, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Luego tenemos la reincidencia en actos de competencia desleal por parte del comerciante infractor. ¿Cómo se sanciona? Cancelación de la matrícula de empresa del comerciante culpable. Ajá. Estamos ahí. Bueno,
Y el último, que aquí está ya la respuesta, tiene facultad de calificación e inscripción de documentos o actos que tengan obligación de registrar. Son los registradores, ¿verdad? Esas eran las 10 preguntas. No sé si tienen comentarios adicionales o alguna duda sobre una pregunta en particular, que lo podamos discutir acá antes de que finalice la clase. O algún comentario. De mi parte, siendo sincero, Lick, la única que yo tuve así como duda fue la de la fecha, ¿verdad? En que se iba, en la que habla de que Juan es una comerciante de 32 años, ¿verdad? Ahí me había confundido un poco, pero como dice usted, la estuve analizando bastante, creo que en mi parcial sale bastante, que me he tardado bastante en esa, pero es porque ya a veces me genero confusiones. Fue en la única y en la de los registradores, que es la última, ¿verdad? Ajá. Pero de ahí todo en orden. Y quizá porque yo veo de otra manera esa de la contabilidad, ¿verdad? Yo lo vi más como por ley, como menciona usted, por el lado de ley. Lo contesté como una obligatoriedad, ¿verdad? Sí, es que fíjense que, bueno, yo estudié contaduría pública. Esa fue la primera carrera que me gradué en la Universidad de El Salvador. Y yo me metí al mundo del derecho porque yo era auditor tributario en la Dirección General inicialmente en medianos contribuyentes y luego en grandes contribuyentes. Hoy no, bueno, el Ministerio de Hacienda. Entonces nosotros andamos fiscalizando IVA, renta, impuestos. Y habían algunas situaciones legales ahí que yo no entendía. Entonces dije, voy a estudiar Derecho, inscriba 2 materias, dije yo, yo lo que quiero es entender algunas cosas legales. Y resulta que me inscribo en la universidad y era por módulo. Cuando usted inscribe materias por módulo, todas las materias son prerequisito para las que va a llevar el siguiente ciclo, ¿cierto? Bueno, ya estaba montado en el caballo y había que... Pero una cosa que aprendí fue a diferenciar lo que es la parte meramente financiera, contable, de lo que es la parte legal. No necesariamente coincide lo legal con lo financiero. A veces en las empresas, los contadores, los auditores toman decisiones de carácter meramente financiero, técnico, porque la contabilidad y la auditoría se rige por normas de auditoría, normas contables. Entonces, y eso donde se ve más reflejado es en la parte tributaria, en los tributos. Entonces, ahí es donde uno debe tener mucho cuidado, porque hay situaciones que la norma técnica dice una cosa, pero la norma legal otra cosa. Y entonces, ¿qué prevalece ahí? Les pregunto a los contadores, ¿qué prevalece? Licenciado, Ajá. Depende. licenciado, perdón. Depende de qué. Porque Depende de qué. licenciada, si le comentamos, el Código de Comercio con el Código Tributario tienen los mismos niveles. No la parte tributaria se vuelve una regla, tampoco una norma, porque también están en el mismo nivel del Código de Comercio, que probablemente tienen 2 enfoques diferentes, una materia tributaria y la otra de materia mercantil, pero ambos se refieren a la parte, digamos, en su relación o en su punto, cuestiones financieras contables, igual tributaria, ya relacionando al código tributario, pero no podemos poner que la parte tributaria en el lado mercantil es una regla o es una norma independiente porque ambos están casi en la misma categoría, el código de comercio o el código tributario. Y Ajá. entonces no podemos llamarle una norma a la parte tributaria cuando también tiene el mismo nivel que el código de comercio. Ajá.
Rivera García, Oliver, ¿qué decía? Que depende de qué. Porque si usted no cumple la ley, ¿qué le va a pasar? Lo infraccionan. Pero ahí es, usted dice, hay normativa contable y tributaria. Obviamente que no es lo mismo, ¿verdad? Más que sobre todo en la parte impositiva. Pero ahí hoy ya la normativa internacional lo trata. Hay secciones, si es las pymes, y una norma, si son las plenas, donde por eso existen los impuestos diferidos, ¿verdad? Porque riñe lo que dice la parte contable a veces y la norma contable con lo que dice el código tributario. Obviamente, para tributo prevalece el código tributario. Ahí es donde surgen diferencias temporarias en el área de impuestos. Ahora bien, en la otra parte, ya en comercio, por ejemplo, yo respeto su punto de vista, aunque no lo comparta, pero, por ejemplo, si tratamos que agarramos lo que son los registros de las actas de Junta General de Accionistas, libros de actas de Junta Directiva, si es esa la forma de la administración, diríamos que son contables basándonos en que están normados en el registro de comercio. Sin embargo, sabemos que no son registros contables esos y otros libros, pero esa es la cuestión, ¿verdad? Que cada área lo va a regular y obviamente ya viéndolo de la parte del derecho, hay situaciones que se tiene que tomar una decisión que va a prevalecer dependiendo de qué óptica lo esté viendo o lo esté analizando, siempre respetando la otra parte para el fin que lo requiere en su momento. Vaya, miren, las normas, pues aquí estamos hablando de derecho privado, Código de Comercio. Cuando hablamos de derecho tributario, hablamos de derecho administrativo. Entonces, y pues hablamos de la pirámide de Kelsen, que eso lo dieron en las primeras clases de derecho. La Constitución prevalece sobre todo el ordenamiento jurídico, luego los tratados, luego las normas, abajo están los reglamentos, circulares, bueno, las ordenanzas municipales, hacia abajo. Entonces, son normativas que tienen prevalencia, pero cuando hablamos de derecho tributario, estamos hablando que el Estado actúa con su poder de imponer a los particulares. En cambio, cuando hablamos de Código de Comercio, hablamos por una parte, de relaciones particulares entre los comerciantes, pero además hay normas de carácter administrativo. Y ahí vemos la ley del registro de comercio, la ley de la superintendencia de obligaciones mercantiles y otras leyes que utilizan entes reguladores del Estado. Sí, Corleto, joven Ludwig. Primero levantó la mano Merlos. Merlos. Sí, no sé si me oye. Sí, habla. Al igual que mis compañeros, yo tuve confusión en eso, pero realmente lo que dice el artículo de mención es escueto y pues dice que son registros contables, aquellos que tienen exigencia, ¿verdad? Y pues en lo que yo estuve trabajando mucho tiempo de contador, yo cuando me hacían fiscalización, lo primero que un auditor de Hacienda le va a preguntar a uno a dónde están los libros de IVA, de venta y de compra. Por ende, entonces en la práctica, esos registros son de carácter permanente y lo exige la ley. Entonces, el mismo ministerio se los exige. O sea, y de hecho esa es la base para que implementar una fiscalización para ver el estado de la empresa y las declaraciones que se han hecho. Entonces, yo pienso que se debió de haber pensado más en lo práctico
la exigencia de una fiscalización y lo que pide la ley. Vaya, ya son las 8. Gracias por sus aportes a todos. Sí, yo les voy a sugerir a los contadores que si les gusta el derecho tributario y se quieren dedicar a esa rama del derecho y quieren ganar casos en el Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos, en los tribunales administrativos, en la sala del contencioso administrativo, en la sala de lo constitucional, tienen que aplicar el criterio legal. El criterio legal. Y deben de leer las sentencias y todo. Y quitarse un poco el criterio contable, que ese es aplicable a la contabilidad, a la auditoría. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Pasen feliz día. Bendiciones para todos. Y gracias por su atención, a pesar de que estoy un poco afónico. Gracias. De acuerdo, Lick. Pase buenos días y bendiciones. Espero que se mejore.